Prilis ya activó la cámara también. Hoy quería leerles un versículo que me compartió un amigo un día de estos. Me llamó mucho la atención porque la célula en la que estamos participando, pues estamos orando por gente nueva, estamos orando para ver cómo tiramos el anzuelo, por decirlo así, ¿verdad? Ahora esa es una de las herramientas más eficaces en este momento para atraer personas a Cristo. Entonces él me compartió este versículo que está en 2 Corintios 5, 16, 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si somos una nueva criatura, compartámoslo, no seamos egoístas, por decirlo de una manera, y sigamos esparciendo el reino de Cristo. Me alegra mucho ver a doña Vera, Cata, a Catica también, ahí le vi la cara. Está Marco Mora también, bueno, la familia Mora Robles. Y no sé si oramos entonces para poner esto en manos del Señor y darle el pase a Joel y familia que nos van a bendecir con la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias, Señor, por esta herramienta, Señor. Gracias porque podemos vernos, Señor, podemos escucharnos también y podemos estar juntos, Señor, buscando, Señor, de tu amor, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor, por medio de la prédica con Carlos Zelaya, Señor, y también, Señor, recibir lo que tienes para nosotros, Señor, en la alabanza y adoración. Señor, ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Te amamos, Señor, y queremos recibir más de ti cada día, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ahorita les llego en una moto por las ofrendas, ¿verdad? Para que las saquen ahí, una bolsita, todo bien higiénico. Bueno, pasamos con Joel para el momento de alabanza y oración. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Ahí hagan con sus cabezas así o así, pues es mejor idea, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, un placer siempre de pues poder tener el privilegio de ministrar la presencia de Dios, ¿verdad? Es bueno ver las caras de ahí de todas la congregación, ¿verdad? Espero que les sea bonito ver mi cara también, la de mi mamá. Pero no, bueno, vamos a ver al Señor. Y dice, bueno, así. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Y sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra.
Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor Jesús nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor Jesús nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Pues una vez más. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Sí, Señor, te alabamos, Dios. Exaltamos tu nombre, Señor, en este momento. Digno eres tú, Señor, de ser alabado y exaltado. Toda la gloria, Señor, toda la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, Dios, te glorificamos, Señor.
que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. No es más, digno es Él. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Decirle una vez más, santo, santo. Y santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Una vez más, santo, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Adoramos, Señor, solo tú eres digno, Señor. Tómese ahí un rato para hablar con Dios, para agradecerle por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, para agradecerle, Señor, para agradecerle su misericordia,
que aunque hemos pasado por crisis, el país está pasando por crisis, Señor, que Él igualmente siempre ha estado ahí. Y por eso Él es el único que merece la gloria y la honra. Y por eso, Señor, tú eres el único que merece nuestra alabanza. La razón por la cual estamos cantando todos aquí es porque Él es el único que existe, que merece que le alcemos nuestra voz y le digamos quién es. Tómese un rato para decirle a Dios quién es Él y quién es Él para su vida. ¿Qué representa Él para tu vida? Señor, te damos gracias porque eres misericordioso, Señor, y siempre estás con nosotros, Dios. El Señor es bueno, hermanos, y si podemos contar con alguien es pues con Dios, ¿verdad? Siempre, en cualquier situación, en cualquier momento. Y pues por eso le cantamos, ¿verdad? Porque no hay nadie mejor que Él, ¿verdad? A continuación le doy paso a don Carlos, ¿verdad? Tiene un gran mensaje para nosotros. Carlos. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Joel, Lore. Creo que tuvieron ayuda, pero no estoy seguro. No se ve, pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos pueden acompañar en esta tarde. Les comento que, bueno, que Liz y yo estuvimos ausentes la vez pasada nos escapamos para celebrar nuestro aniversario. Damos gracias a Dios por la fidelidad de Él en nuestro matrimonio. Cumplimos 31 años la semana pasada, gracias a Dios. Y así como nos ha bendecido y nos ha protegido durante los 31 años, pues también en este viaje nos protegió. ¿Verdad? Estuvimos, los que llegaron un poquito temprano tal vez hayan oído un poquito la historia, ¿verdad? De ida y de vuelta, pues nos topamos con algunos de los bloqueos y bueno, ahí un poquito de aventura en el viaje. Pero bueno, aquí estamos dando gracias a Dios por todos ustedes. Habiendo visto el video de la reunión anterior, me da muchísimo gusto saber que Dios está haciendo grandes cosas. Sabemos que aún los que no participaron tienen algo que decir y yo creo que, ¿verdad? Es de mucho ánimo para todos nosotros escuchar cuando somos intervenidos por el Señor, digámosle de una forma, ¿verdad? De que Dios no nos tiene sueltos, que no estamos escondidos de la mirada de Él y del corazón del Señor. Él siempre está haciendo algo grande en medio de nosotros. Creo que Su, tenías algo que decir con respecto al Ministerio de Niños, ¿cierto? Te doy el pase, Su. Sí, gracias. ¿Me escuchan todos? Sí. No, nada más hacerles un resumencito que no queremos dejar pasar eso del culto de los adultos ahorita a las 5. No están todos los niños, por ahí veo a Ashley, pero les podemos hacer como un resumencito nada más del versículo que aprendimos hoy. Vimos sobre el amor de Jesús y el tema era ¿quién va a ir? Entonces vimos un poquito de lo que eran los diferentes continentes, ¿verdad? Que tenemos en el mundo. Y ahí ellos, bueno, los que ya conocían, reconocieron varios continentes, los más chiquititos tal vez todavía no, pero la idea era ponerles, ¿verdad? En su corazón que en algún momento pues Dios nos va a llamar, ¿verdad? Y ya sea aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? O en algún otro país. Y qué bonito también ellos que están creciendo y ver que en algún futuro Dios los va a llamar, ¿verdad? Cada uno en su ministerio.
Entonces ese fue el mensaje. Por ahí está Ashley, no sé si se aprendió el versículo y ahí me apoya, ¿sí se lo aprendió? Bueno, por ahí, si quita el micrófono lo decimos juntas y no sé si hay alguien más por ahí, algún otro chico que estuvo conmigo, pero disfrutamos mucho, tuvimos buena asistencia también, entonces le agradezco a todos los padres también que nos colaboraron con eso. Entonces ahí está Ashley, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué dicha. ¿Me ayudas a decir el versículo entonces? Sí. ¿Era Juan qué? Juan 15:12. Ajá, Juan 15:12 y decía así, ¿cómo era? Es que el mío solo era Juan 15:12. A ella le tocó esa parte, aprendérsela en la actividad. Y Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces repasamos un poquito del amor de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, que murió en la cruz, y que ese es el sentido de todo, ¿verdad? Que vamos a hablar de Él y a predicar, ¿verdad? Sobre Él a todas las naciones. Ese era el aporte. Gracias, Ashley. Ay, por ahí estaba Sarita también. Pero no, gracias a todos, de verdad. Gracias, Sarita, que se puso ahí en la cámara también. Ahí está el rotulito que hicieron. Hicieron rótulos. Ahí están los chicos, cada uno con una partecita del versículo. Eso, chicos, súper. Gracias. Listo. Gracias, Su. Mira qué importante ese tema, ¿verdad? Yo no soy mucho de leer o estar al tanto de encuestas y todo esto, pero sabemos que en años recientes, ¿verdad? Los esfuerzos misioneros han venido ¿cómo se dice? Han venido a menos, digamos, hay menos porque las personas, las iglesias y los individuos, las familias, pues no tienen ese corazón de apoyar a los misioneros y bueno, necesitamos recobrar el sentido, yo no sé si es el sentido clásico de cómo se hacía hace años, pero por lo menos la carga de ir, de salir y compartir el evangelio. Muchas veces vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que lo que predica es la tolerancia y el respeto a las opiniones diferentes y pues eso estará muy bien y todo, pero no está bien que la iglesia esté silenciada simplemente porque no queremos llevarle la contraria a alguien que piensa algo diferente. La Biblia es clara. El Señor es la verdad y Él es la luz del mundo y Él es el Salvador del mundo y todos necesitan escuchar ese mensaje. Y empieza con nuestros niños, es uno de los fundamentos de nuestra fe que tenemos que enseñarles a ellos, ¿verdad? De que sin el Señor no somos nada, somos pecadores, estamos perdidos y gracias a Dios que Él envió a su Hijo y necesitamos enviar ese mensaje a las demás personas que están a nuestro alrededor, que están a nuestro alcance. Y si Dios pone en el corazón de alguno de ir más lejos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, pues, apoyar a esa persona, ¿verdad? Apoyarnos y como comunidad, pues, entender que eso es parte de nuestra misión. Bueno, un gusto de verlos a todos. Qué bonito. Yo sé que algunos pues tendrán sus temas tecnológicos, ¿verdad? Que la señal se les cae, puede ser, ¿verdad? Porque aquí estamos volviendo a admitir gente que ya había entrado antes. Es parte de no se frustre, no deje que el enemigo le gane la vuelta. Si se le cae la señal, pues espere, inténtelo otra vez y otra vez y otra vez. Y si no lo logra, pues como decía Max, cuando vea el video, pues aquí va a recibir la bendición del Señor también. Quisiera empezar una serie hoy. Es una serie que todavía
está en proceso de formación, pero he estado leyendo mucho en el Antiguo Testamento de los reyes, ¿verdad? Y de ahí salieron algunos comentarios que teníamos con respecto a Absalón y con respecto a David y otros personajes. Y ustedes conocen bien la historia de Israel, ¿verdad? Después de David, su hijo Salomón reinó y fue como el auge del reino de Israel, el reino unido de Israel. Salomón reinó sobre el reino más amplio de Israel. El territorio más amplio fue bajo el reinado de Salomón. Es una riqueza increíble. La Biblia describe que Salomón tenía tantas riquezas que ni las podía contar. Y al final de su vida, pues él se apartó del Señor porque tenía muchas mujeres extranjeras. Él se había casado, parte de los acuerdos y de las negociaciones que hacía con los otros países era por matrimonio. Y eso se hacía mucho en las monarquías antiguas. Y entonces dice la palabra de Dios que sus esposas desviaron su corazón. Y entonces él tenía un corazón dividido. No solamente adoraba al Señor, sino que también permitía la adoración de otros dioses. Tanto así que se construían con su permiso y me imagino que hasta con su mandato, ¿verdad? Se construían lugares de adoración a otros dioses. Y Dios, como castigo, trajo la división del reino de Israel. Entonces Israel, eran 10 tribus en la parte norte del territorio y Judá eran 2 tribus y medio que eran la parte sur. Y generalmente, o sea, no es una regla que se cumplió 100%, pero generalmente los reyes de Israel eran muy malos. Desde un principio, el primer rey de Israel había sido muy idólatra, quiso complacer al pueblo, tenía un corazón similar al de Saúl, le preocupaba más lo que decía el pueblo de que agradara a Dios. Y los reyes del sur, en general, pues eran un poquito mejores, aunque no eran todos muy buenos, pero eran un poquito mejor. Entonces, por ahí va la historia. 60 años después de que se dividió el reino, vino a reinar un rey malísimo en Israel que se llamaba Acab. Y entonces yo quisiera que en esta serie nosotros veamos al profeta Isaías. Elías. El profeta Elías. Es el profeta, la Biblia lo considera él como el de los profetas mayores, el más de más peso. Cuando Jesús estaba en el huerto y estaba en la transfiguración, cuando él estaba lleno de gloria, se aparecen 2 personajes, se aparecen Moisés y Elías. Y cada uno de ellos pues representa algo y no es mi intención pues entrar en esos detalles ahorita. Pero lo que para nosotros significa es que Elías representaba a los profetas de Israel. No tenemos ningún escrito de él, no tenemos ningún libro de la Biblia que se llame Elías, pero fue uno de los personajes principales que Dios usó en ese tiempo. Y lo que a mí me gustaría hacer es tal vez algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en el estudio de Elías. Quisiera verlo desde el punto de vista personal de él. Hay algo paralelo que está sucediendo. Dios está tratando con su pueblo. El reino de Israel, a pesar de que ellos habían tenido una serie de reyes malos, y en este momento vamos a verlo, ¿verdad? Acá verá, pero de los malos el peorcito, ¿verdad? Dios estaba tratando con su pueblo, estaba tratando con la nación de Israel.
pero vamos a dejar eso como una historia en el fondo, digamos, en el trasfondo histórico de lo que está sucediendo. Y a mí me gustaría tal vez explorar un poquito más los pensamientos, los sentimientos, el trato personal de Dios con Elías, con el hombre Elías. Él tiene una tarea que hacer y vamos a explorar diferentes etapas. A mí me gustaría hacerlo en 3 episodios. No vamos a leer toda la historia de él porque es demasiado largo para extendernos en esto, pero sí me gustaría hacer en este primer episodio, quisiera ver la introducción de Elías al pueblo y cómo es que él responde a todo el trato de Dios en medio de toda esta situación. Voy a compartirles mi pantalla donde está el texto. Aquí lo tengo copiado. Entonces, dice así: Acab, hijo de Omri, llegó a ser rey de Israel en el año 38 de Asa en Judá. Acab gobernó en Israel desde la ciudad de Samaria durante unos 22 años. Acab hizo lo que el Señor consideraba malo y fue peor que los reyes que vivieron antes de él. No fue suficiente con que Acab cometiera los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido, sino que además se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Entonces Acab comenzó a servir y a adorar a Baal. Acab construyó un templo en Samaria para la adoración de Baal y dentro del templo construyó un altar. Acab también instaló una imagen para adorar a la diosa Asera o Aserá. Acab dio más motivos para enojar al Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes que vivieron antes de él. Que si puedo subir el sonido. Ok, ahora sí me escuchan bien. A ver. Bueno, voy aquí. Durante la época de Acab, y él de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. Cuando comenzó la obra murió Abirán, su hijo mayor, y cuando puso las puertas de la ciudad murió su hijo más joven, Segub. Ocurrió tal como el Señor anunció que ocurriría cuando habló por medio de Josué, hijo de Nun. Está hablando de una maldición que Josué pronunció sobre Jericó cuando la destruyó. Entonces, pasamos al capítulo 17. Dice: Elías era un profeta de la aldea de Tisbé, que está en Galaad. Fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Entonces, vamos a ver, perdón que yo estoy aprendiendo a hacer esto también. Stop share, aquí, listo. Entonces, en esta primera parte, ¿verdad? De lo que vamos a ver hoy, Dios levanta en medio del peor momento espiritual de la nación de Israel, lo levanta Elías para ser uno de los mayores profetas del pueblo de Israel. O sea, Dios no se hace para atrás. Y entonces llega Elías para hablar con el rey. Este rey era bastante malo, él y su esposa pues eran bastante intensos. Y Elías no llega titubeante, no llega vacilando, digamos, vacilando no en el sentido de vacilón, sino inseguro de sí mismo, sino que habla con seguridad y confianza y declara la palabra de Dios. Dice: vengo de la presencia de Dios y hablo en nombre de Dios. Ahora,
Yo me he puesto a pensar muchas veces, ¿qué es la diferencia entre un profeta y un charlatán? ¿Cómo sabe usted que alguien que le está hablando a usted no es un charlatán? ¿Cómo sabe usted que no es un profeta? Bueno, desde el punto de vista de Acab, yo me imagino que él recibió a Elías como un charlatán, alguien que venía a llevarle la contraria y simplemente no recibió lo que tenía que recibir. No, la diferencia para mí es en el tiempo cuando se cumple la palabra que dice el profeta. Que si no se cumple, pues resultó ser básicamente un charlatán, una persona que habló de su propia cuenta. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, entonces, porque él decía, vengo de la presencia de Dios. Esa es la diferencia. O sea, no todo el que dice que viene de la presencia de Dios viene de parte de Dios, porque en las iglesias y tal vez en la propia nuestra, a través de los años, ¿verdad? No quiero entrar en las cosas tan negativas, pero sí hay gente que dice el Señor, y no era el Señor el que decía. ¿Verdad? La profecía es un ministerio, es una parte normal, digamos, entre comillas, de la iglesia activa, porque el Espíritu Santo todavía habla a su iglesia y usa a las personas para mandarnos mensajes que pueden ser proféticos. O sea, eso no lo quiero minimizar y no quiero que ustedes entiendan de otra forma. La profecía es para la iglesia. Dice la palabra de Dios que la profecía dejará de ser cuando dejen de ser los tiempos. O sea, las profecías no son para siempre, son para este tiempo, son para el tiempo y el espacio, son para la iglesia de hoy en día. Entonces, tenemos que tener las antenas espirituales bien afinadas para recibir lo que Dios quiere que recibamos de parte de Él. Y si alguien tiene una palabra de profecía para nosotros, tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, cuáles son esos elementos que nosotros debemos de tener. La profecía no puede contrarrestar, no puede contradecir lo que está en la Biblia. Eso es un primer principio. Para que venga de Dios, tiene que estar claramente de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, es una alerta roja que usted puede decirle a esa persona, ¿sabe qué? Vete de mí, Satanás, porque esto no es de Dios. ¿Verdad? Eso no es así. ¿Verdad? Y las profecías, bueno, se juzgan también, ¿verdad? Con la sabiduría que Dios nos ha dado. La palabra de Dios nos da esa capacidad, y no solamente capacidad, sino responsabilidad de que no seamos tan ingenuos de creernos todo lo que se dice, ni externamente ni internamente. Tenemos que poner mucho cuidado. Bueno, eso es un consejo extra, eso no es parte del estudio. Entonces, Elías no era un charlatán, Elías venía de la presencia del Señor. Su seguridad y su confianza venían de la comunión que tenía con Dios y el tiempo que pasaba en su presencia. Eso es para nosotros, hermanos. Eso es para nosotros. Nosotros tal vez no lleguemos a ser a la altura del gran profeta Elías, pero nuestra efectividad en lo que Dios nos ha mandado a hacer depende de nuestra relación y nuestro tiempo de intimidad con el Señor. No hay otra manera. No hay otra manera de que usted sea eficaz y eficiente en lo que Dios quiere que usted haga si usted no pasa tiempo con Él. Usted no puede escuchar la voz si solamente está escuchando otras voces. Es interesantísimo, ¿verdad? De que este hombre no dice nada antes de él, no tenemos ninguna historia, ningún antecedente de Elías, no sabemos más que venía de este pueblo de Tisbé, nada más eso sabemos, no sabemos ni siquiera si nació ahí, qué, simplemente aparece en escena y el hombre se planta firme y da la palabra de Dios con toda confianza y con toda seguridad, sabiendo que Dios fue el que lo mandó y que esa palabra era para el rey. Ok.
Es importante también que Elías no puso en el chat lo malo que era el rey y la reina y lo malo que eran las políticas del gobierno actual. No puso en las redes sociales, no comentó con sus compañeros, con sus amigos, no sé, ¿verdad? No hizo eso. La palabra de Dios era para el rey. El rey era el responsable de las cosas que estaban sucediendo. Acuérdense de los versículos que leímos en el versículo 16. Acab era el que había construido el templo para Baal. Había permitido, no solo permitido, sino que había abierto las puertas para que el pueblo pecara abiertamente y sin ninguna vergüenza. Querían, ¿verdad?, deshacerse del Dios de Israel. O sea, ya no era ni siquiera un sincretismo en el sentido de que no era que adoraban a Jehová y a la par de Jehová adoraban a los otros dioses. Eso se llama sincretismo. Simplemente desecharon a Dios para adorar solamente a Baal y a Asera. Y eso, ¿verdad?, colmó la paciencia de Dios de tal forma de que envía a un hombre con un carácter fuerte que le dice, mira, estás mal y Dios te va a enseñar qué es lo que va a hacer. No va a llover hasta que yo diga. Y bueno, y ese yo diga es el que el Señor dice. Entonces, vamos a leer más adelante del capítulo 17, del 2 al 6. Es muy interesante porque solo en un versículo es la conversación que tiene Elías con Acab. Y después vean lo que Dios hace con Elías. Aquí. Entonces el Señor le dijo a Elías, vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo y he mandado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo Querit, al oriente del río Jordán. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como al atardecer, y bebía agua del arroyo. Entonces, qué vacilón esto, ¿verdad? Ustedes que han leído la historia muchas veces, ¿verdad? Saben que después Elías va a huir a otra cueva, ¿verdad? A otro momento. Y esto es una situación muy diferente. Es muy diferente. Es Dios el que le dice, mira, tenés que irte y te vas a ir a esconder, ¿verdad? Acampó solo en la naturaleza. A la par de un arroyo no había gente, no había nadie más. También ustedes saben la historia, que Dios le va a recordar a él, mira, vos no estás solo, hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces yo me preguntaba, y todavía no tengo la respuesta, voy a ser muy honesto con ustedes, ¿por qué Dios no lo mandó a alguno de estos 7,000 para que tuvieran comunión? Eran personas que tenían un pensamiento similar. Algo tenía que aprender Elías en este momento, algo tenía que procesar, algo era lo que Dios estaba haciendo en este hombre. Creo yo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que en este estudio, digamos, de lo que estamos viendo, tenemos que entender algunas cosas que Dios hizo a través de él, que también quiere hacer en nosotros. Obviamente la aplicación es lo importante para nosotros en este momento, ¿verdad? Habían otros 100 profetas que estaban escondidos en cuevas. ¿Por qué Dios no le reveló eso a Elías? Y le dijo, mira, en la cueva tal, ¿verdad? Del palo a 100 metros al sur, hay una cueva ahí media escondida, ahí hay gente escondidita y vos podés ir a compartir con ellos. No, le dice, mira, vas a ir al arroyo de Querit y ahí te vas a quedar quietito. Ahí yo he mandado que los cuervos te den de comer. Sandwichito de carne en la mañana, sandwichito de carne en la tarde. Y agüita fresca. Es diferente.
Él estaba escondido, pero él no estaba escondido por temor, sino por la dirección de Dios. Hay momentos en que Dios te dice, mira, tenés que estar acá, tenés que estar quietito, tenés que estar en este lugar. Cuando Dios es el que te tiene ahí, quédese tranquilo. Si usted está en un lugar y está apartado y usted se siente solo porque usted tiene miedo o por alguna otra situación que no es la dirección de Dios, ahí tiene que tener cuidado. Pero si usted está en el lugar donde Dios quiere que esté, Dios va a cuidar de usted. La provisión de Dios en medio de la sequía es segura para el que está en la voluntad de Dios. Vea, algo que estoy entendiendo, no es algo nuevo, creo que lo hemos compartido antes. La voluntad de Dios para mí, yo lo que he sentido en este tiempo, una ilustración es que la voluntad de Dios es como un río. Y Dios en ese río tiene dos cosas. Hay poder en el río y hay refrescamiento en el río. Si usted se mete al río y nada en la dirección de la voluntad de Dios, usted va a estar refrescado en su espíritu y va a estar respaldado por el poder de Dios. Si usted está o fuera del río o está nadando en contra de la corriente del río, de la voluntad de Dios, usted no va a tener el respaldo de Dios. Dios está respaldando su palabra, está respaldando su voluntad y nosotros siempre usamos las palabras mal, yo creo, ¿verdad? Siempre queremos que Dios nos respalde a nosotros, que las circunstancias estén bien para nosotros. Pero la verdad es que Dios tiene un plan y tiene un propósito que es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros estamos en ese propósito, entonces es donde nosotros recibimos estas bendiciones. No es que las cosas todas vayan a ser color de rosa, no. Están en medio de una sequía y Él está en medio de esta sequía. Pero él está seguro porque está en un lugar donde Dios lo puso. Está en medio de la voluntad de Dios. Elías aprendió dependencia de Dios y que su necesidad sería suplida justo en el momento. Esto es lo que nosotros aprendemos en la soledad. Al principio de esta pandemia, cuando estábamos todos, ¿verdad? Acostumbrándonos a estas separaciones, ¿verdad? Fue una lección que creo que el Señor nos estaba enseñando, por lo menos a nosotros acá, ¿verdad? Que debemos de depender del Señor. Habían muchas cosas y todavía hay muchas cosas muy negativas que están sucediendo alrededor, pero nuestra dependencia es en el Señor. Dios no mandó al Uber con toda la comida de la semana y Elías, ¿verdad? No tenía más, es como el maná en el desierto y más todavía, más dependencia tenía este hombre de la provisión de Dios a tiempo que venía en la mañana y en la tarde. Y Elías, yo no sé, no dan detalles, pero el primer sandwichito de carne en la mañana, si hubiera sido yo me como la mitad y digo, bueno, me voy a guardar esto para después por si acaso. Pero la promesa de Dios era que yo te voy a suplir. Yo voy a mandar a los cuervos para que te sirvan los alimentos que necesitas en el momento. Y hermanos, esa es la promesa de Dios para nosotros. Estando en su voluntad, eso es lo que Dios hace. Y esto es lo que debemos de aprender. Algunos de nosotros tenemos más problemas en esta parte de nuestra fe que otros. Hay personas que yo admiro muchísimo, que a ojos cerrados saben que Dios, sin ningún titubeo, sin ninguna duda, saben que Dios va a proveer para cada una de sus necesidades justo en el tiempo. Fue muy refrescante para mí escuchar los testimonios de la semana pasada, cómo Dios ha sido así tan fiel, que a tiempo, ¿verdad? Han venido los recursos necesarios.
Y Dios no está encasillado en ninguna manera de hacer las cosas. Vea cómo es Dios. Él escogió proveer a Elías, a este gran profeta, los cuervos. Vea, la Biblia dice que los cuervos son animales impuros. No mandó ángeles, lo va a hacer después para contarles un poco del final de la historia también. En otro momento llegó un ángel a darle comer. No es que Dios no quería. Dios tiene la manera de hacer las cosas como Él quiere. Pero de lo más, o sea, del lugar que menos podamos esperar nosotros, Dios suple, ¿verdad? A veces queremos que sea el pastor el que nos dé la palabra a tiempo, o el que nos llame para darnos una palabra de aliento, o sea X persona. A veces queremos, ¿verdad? Somos tan cuadrados y tan cerrados en cómo queremos que Dios nos responda a nuestras necesidades, que se nos olvida que Él es el Señor de todo el universo, de toda la tierra, y que Él puede suplir nuestra necesidad física, emocional, espiritual, financiera, de lo que sea, de cualquier manera que Él quiera hacer. Y esa es la grandeza de Dios. Y esa es la lección que está aprendiendo este profeta, y yo necesito aprenderla, y usted también, de que Dios puede traer su bendición a través de la manera que Él quiera hacer. Así que los cuervos le traían los sandwichitos de carne. Y era suficiente. No tenía antojos de cosas grandes, no tenía antojos, no sé cuánto tiempo estuvo ahí en ese arroyo, pero era suficiente. El hombre estaba agradecido, tenía contentamiento en su corazón. Eso es importante, porque cuando nosotros reconocemos, lo hablábamos en la célula esta semana, cuando nosotros reconocemos el amor de Dios, hay un agradecimiento en nuestro corazón para el Señor, y también se extiende a nivel horizontal también. Nuestra manera de tratar a las personas, nuestra manera de ver el mundo a nuestro alrededor, tiene que ver con el agradecimiento y el contentamiento, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios ha suplido, porque Dios nos ha acompañado, porque su promesa siempre se cumple. Entonces, nosotros no tenemos por qué quejarnos, no tenemos por qué estar, ¿verdad?, añorando otras cosas que no tenemos, porque Dios es el que nos ha suplido. Ahora, el río se secó porque no había lluvia. Qué fácil hubiera sido para Dios que ese río sobrenaturalmente no se secara, simplemente estuviera fluyendo, ¿verdad? Que ese río estuviera ahí todo el tiempo con buen caudal, suficiente por lo menos para tomar agüita durante el día y para que refrescara ahí el lugar donde estaba el profeta, pero se secó. Aplíquelo para su vida también. O sea, esto no es solo un cuento, no es solo una historia que está en la Biblia. Muchas veces Dios hace eso para movernos un poquito, ¿no es cierto? Para retar nuestra fe, para volver a acercarnos a Él y a escuchar siempre, ¿verdad? Dios es bueno, ¿verdad? Él siempre nos está renovando. Él no nos está, no, no nos está apoyando solamente para que nosotros nos sintamos mal. Qué lindo lugar, Señor, qué bonito está, ¿verdad? Hay buena sombra, la comida es buena, estos pajarillos, yo no sé de dónde traen la comida, pero bueno, yo no pregunto nada y agradecido como lo que traes. Ojo que estos animalillos, para los que saben, ¿verdad? Eran impuros porque recogen animalillos muertos y ¿verdad? Son carroñeros. Y entonces por eso eran impuros. Entonces el profeta no cuestiona nada de esas cosas. Venía de parte de Dios, y si viene de parte de Dios es bueno, ¿verdad? Y entonces Dios no promete que no tengamos problemas, pero lo que sí promete es que nos va a sostener en medio de ellos. La teología ¿verdad?, de que todo nos va a salir en color de rosa no es cierto.
A través de la historia, cristianos perdieron su vida, ¿verdad? Por el testimonio que ellos dieron. El Señor Jesús nos lo advirtió una y otra vez que por mi causa sean ustedes perseguidos, van a tener una gran bendición. Recuerden que yo estoy con ustedes hasta el final del siglo, hasta el final del mundo. Entonces, la promesa del Señor no es que no vayamos a tener problemas. En realidad, la advertencia es que siempre vamos a tener problemas. Pero la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que la presencia de Dios está prometida para nosotros, que el Espíritu Santo de Dios ha sido prometido a nosotros y que Él mora en nosotros y nos guía, nos habla, nos refresca, nos empodera para enfrentar las situaciones donde Él nos pone. Ok, entonces, vea, vamos a la segunda parte. Bueno, creo que es la tercera parte. Vamos a seguir adelante. Se seca el río y Dios le dice esto, ojo. Como no había lluvia, después de un tiempo se secó el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta en Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Nada más una notita ahí, Sidón era fuera del reino de Israel, era en otro país. Así que Elías se fue a Sarepta y al entrar por la puerta de la aldea, vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo, ¿puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió, y un pedazo de pan, por favor. Y la mujer le contestó, te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo a la mujer, no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de la harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor, Dios de Israel, dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. ¡Qué vacilón! Otra vez, mi pregunta sigue siendo la misma. Habiendo 7,000 hermanos y hermanas en otra parte, habiendo 100 profetas escondidos en unas cuevas, ¿por qué Dios manda al profeta a un país extranjero, a una viuda, en una casita donde la señora estaba desesperada, ya no tenía nada más que lo ultimitito? Y Dios lo manda a ese lugar. Es lo más improbable, yo no entiendo. Pero Elías entra igual con la misma confianza con que confrontó a Acab, entra a la aldea, hace un escaneo ahí visual del panorama, fija sus ojos en esta mujer. Yo no sé, me imagino que el Espíritu de Dios le dice, esta es, porque él sabía que estaba buscando una viuda que le iba a dar de comer. ¿Cómo se sabía que era viuda? Me imagino que su atuendo era un poco diferente. No me puedo imaginar la cara de esta mujer, desesperada, ya sin ninguna más esperanza de comerse lo ultimitito que tenía y echarse a morir. Ya no tenía ninguna otra esperanza. Yo no sé qué condiciones, me imagino que el pueblo entero estaba bajo esta situación de sequía,
no era solamente dentro de los límites de Israel. El juicio de Dios se extendía más allá y esta gente estaba pasando estas dificultades. Las lecciones de, ¿verdad?, la mujer y movida por la fe y todas estas cosas son lecciones muy importantes, pero mantengamos el enfoque en Elías. Elías entra ahí, otra vez está siendo guiado por el Señor, está dentro de la voluntad de Dios. Él sabe lo que está buscando porque Dios se lo dijo. Dice, le da una promesa a esta mujer y le dice, mira, no te va a faltar nada porque el Señor te lo ha prometido. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios, nuestra declaración va respaldada. Como les digo, no es el respaldo de nosotros y de nuestras palabras. Es que nosotros estamos dentro de esa voluntad, dentro del caudal de ese río. Y ese río va hacia el mismo lugar donde van nuestras palabras, o al revés. Nuestras palabras van en la misma dirección donde va ese río. Y entonces tienen el respaldo del poder de Dios. Esto es un gran milagro. Esto es un gran milagro. El profeta le dice, mira, no va a faltar ni la harina ni el aceite. Tuvieron suficiente que comer, no sé, 3 años, tal vez un poquito menos. Toda la sequía duró 3 años y medio. No sabemos cuánto tiempo estuvo en el arroyo, pero los 3 años y medio menos el tiempo del arroyo, eso fue el milagro de Dios para esta mujer y su casa. Era ella sola, había perdido a su marido y tenía un hijo. Y el profeta entra a este lugar, a este pueblo extranjero que no era ni siquiera creyente en el Señor, y él entra, declara la palabra de Dios con seguridad, certeza. Esta es la voluntad de Dios. Yo voy a vivir con usted en su casa y usted no se preocupe por nada porque Dios va a suplir. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es esta, y para mí también. El lugar donde usted está, el lugar donde usted se desenvuelve, tal vez ahorita usted está encerrado en su casa, pero todavía usted tiene contactos con otras personas. ¿Qué tan bendecido es ese lugar porque usted está ahí? ¿Hace alguna diferencia su presencia en ese lugar? ¿Usted está trayendo la bendición de Dios al lugar donde usted está? ¿Estás trayendo el poder de Dios, las palabras de Dios al lugar donde usted trabaja, al lugar donde usted vive? ¿Qué contribución tiene usted? Eso es un reto para nosotros, porque la verdad es que, como lo venimos diciendo, la bendición de Dios no es solo para mí. Dios le comprobó al profeta en el arroyo: yo te voy a cuidar. Esa fue la lección que Dios le enseñó y nos ha enseñado a nosotros. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha suplido nuestras necesidades. Aquí estamos. Aquí estamos. Dios tiene su manera de hacer las cosas, tiene su manera de suplir, y Dios ha sido fiel. Ahora, el siguiente paso que yo veo aquí es que Elías entra a un lugar y es de bendición al lugar. No solo Dios está supliendo para su propia necesidad, sino que a través de esa bendición, Dios está bendiciendo a esta mujer y a su hijo. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de que Dios está siendo fiel a nosotros, y nosotros podemos compartir esa bendición, ese poder de Dios con otras personas. Para cuando yo digo poder de Dios, no sé, yo quisiera, ¿verdad?, que fueran siempre milagros de provisión abundante a través de una sequía. Yo no sé cómo es, pero por lo menos
son las palabras de Dios que entran, porque dice la palabra de Dios que Él tiene poder en esa palabra. La palabra tiene poder de vida y de muerte, y más la palabra de Dios tiene ese poder de dar vida. Y si viene a través suyo, gloria a Dios, porque Dios le ha dado a usted su palabra. Y no solamente para que sienta rico y para que se le paren los pelos de punta, ¿verdad? Cuando usted siente la presencia de Dios. Y no solamente para que tenga agradecimiento y contentamiento con lo que Dios le ha dado. Sí, esas cosas son buenas y son necesarias. Pero además de eso, Dios pone a Elías en un lugar donde él fue una bendición para esta mujer, que no tenía esperanza, no tenía ninguna otra respuesta. Sus vecinos no le podían resolver. El gobierno de ese pueblo no le podía resolver. Dios vino justo en el momento para suplir la necesidad de ella a través del profeta. Él fue obediente, él no refunfuñó, yo no quiero ir a Sidón, es que es un pueblo pagano, yo no quiero vivir ahí, mi pueblo es aquí, ¿por qué no me mandas a otro lugar? Nada, o sea, voy porque voy. Y cuando entra, habla la palabra de Dios otra vez con certeza. Primero fue con el rey, con el máximo. Y ahora está hablando con la persona más humilde de este lugar. Una viuda que no tenía cobertura de un esposo, no tenía trabajo, no tenía quien le supliera sus necesidades. Y él habla con la misma certeza de la palabra de Dios de que su necesidad iba a ser suplida. Y fue de bendición para ella. Ahora, sucede algo. Veamos otra vez. Ya casi vamos a terminar. Ya estamos llegando al final. Sucede algo. Ustedes conocen la historia. Después de un tiempo, el hijo de la viuda, que era la dueña de la casa, se enfermó y estaba tan mal que apenas respiraba. La mujer entonces le dijo a Elías: tú eres un hombre de Dios, ¿me puedes ayudar? ¿O viniste aquí solo para recordarme mis pecados y matar a mi hijo? Esta versión dice algo diferente. El muchacho en realidad se murió. Elías le dijo: dame a tu hijo. Elías lo llevó al cuarto de arriba donde él se alojaba y lo acostó sobre su cama. Para ver. Sí, bueno. Lo acostó sobre su cama. Luego Elías suplicó al Señor en voz alta: Señor mi Dios, esta mujer me está dando hospedaje, le vas a romper el corazón, vas a matar a su hijo en recompensa. Entonces Elías se tendió 3 veces sobre el niño, suplicando al Señor en voz alta: Señor mi Dios, permite que este niño viva de nuevo. El Señor respondió a la oración de Elías y el niño comenzó a respirar de nuevo. Estaba vivo. Elías lo levantó y lo bajó del cuarto a la casa de la mujer y se lo entregó y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Y la mujer le contestó: ahora sé que de verdad eres un hombre de Dios y sé que el Señor verdaderamente habla por medio de ti. El chiquito se enfermó tanto que murió y otra vez, ¿verdad? Viene una dificultad, viene una tragedia peor que la anterior. Y cuando nosotros enfrentamos estas cosas, ¿verdad? Nuestra respuesta natural es desesperada, desolación y vea qué interesante lo que hace el hombre de Dios. Él no le explica a la señora nada de lo que Dios está haciendo. Me imagino que él no sabía la razón. Pero él no se desgasta en sermones, en explicaciones, que Dios a veces trata con las personas de formas que no entendemos, ¿verdad? Él no le dijo absolutamente nada a la viuda, simplemente le dice: dame acá tu hijo. Y él va a la fuente del poder y el que tiene la respuesta. Va al Señor.
No hay ninguna situación, ni muy pequeña ni muy grande, que Dios no pueda resolver. No es un milagro pequeño el suplir de harina y de aceite por 3 años. Eso es un milagro grande. Vea, en mi casa comemos un montón y para mí es increíble, ¿verdad? ¿Verdad? La cantidad de comida que se va en una semana. Nosotros somos 5 aquí en la casa, ellos eran 3, ¿verdad? Imagínense en su casa. Después de cuánto tiempo, lo que usted tiene en la alacena y en la refri, ¿cuánto tiempo se tomará en que se le acabe la comida? Yo no sé, en mi casa pues me imagino que un par de semanas, tal vez 3 lo máximo, ahí así raspandito todo. Imagínese lo que son 3 años de que no falte la comida. Y de pronto este niño se muere. O sea, las cosas van casi de un extremo a otro. Y Dios está interesado en todo. No nos toca explicar por qué, ni dar razonamientos, ni defender a Dios. Simplemente nos toca ir al lugar donde Él tiene la respuesta. Es en oración. Elías se compadeció de esta mujer. No le dio ninguna respuesta teológica, ni siquiera le dio una profecía. Él era profeta. Se compadeció de ella. Sintió su dolor, sintió su tristeza. Así fue el Señor Jesús. El Señor Jesús era así. Lo hemos visto. El Señor vio a la multitud, tuvo compasión de ellos y empezó a sanar a los enfermos. Una y otra vez. Ese es el corazón de Dios. ¿Usted cree que Dios no conoce su dolor? ¿Usted cree que Dios no conoce su necesidad? ¿Usted cree que Dios ha vuelto su rostro de usted? Tal vez usted se sienta así o se haya sentido así, o usted conoce a alguien que se siente así. Lo que nos toca, hermanos, no es dar explicaciones, no nos toca entender tantísimas cosas. Es simplemente saber que Dios es el que tiene la respuesta. Cuando nosotros estamos en una situación desesperada, cuando estamos en una situación pequeña, mediana, grande, nosotros podemos acudir a Dios. Él tiene la respuesta. Él sabe que nosotros tenemos necesidad de Él. Y Él es el que nos va a dar su refrescamiento y su poder, porque vamos a estar buscando la voluntad de Dios. Hermanos, voy a terminar acá. El próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a ver el siguiente episodio en la vida de este gran hombre. Hay un gran enfrentamiento que ustedes ya conocen entre profetas de Baal y este hombre poderoso de Dios. Y nosotros pues queremos dar el enfoque muy personal del trato de Dios con este hombre y las cosas que él hace y que dice y la manera en que nosotros podemos aplicarlo también a nuestra vida. Si usted está en esta noche, está en alguna situación donde necesita un refrescamiento de parte del Señor, vamos a orar para que Dios se lo dé hoy mismo o en estos días. Que desde donde sea que venga, que Dios traiga el refrescamiento para su vida, para su alma, y para que usted entienda que Dios no está lejos, está cerca. En estos tiempos Dios se está moviendo de formas diferentes a las que estamos acostumbrados. Y tenemos que estar abiertos a recibir y entender que Dios lo está haciendo así a su manera. Así que oremos, ¿está bien? Señor, te damos muchísimas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el ejemplo de Elías, que en este episodio fue un hombre muy valiente, fue un hombre muy sensible a tu voz,
que fue un hombre que no dudó en proclamar tu verdad, proclamar tus promesas con poder y seguridad a quien fuera, a la persona más importante siendo el rey o a la persona más humilde siendo esta viuda. Declaró tu palabra con denuedo y con seguridad, sabiendo que tú, Señor, respaldas tu palabra, que cuando tú dices algo, Señor, tú lo cumples. Señor, y nosotros también tenemos tu palabra en nuestro corazón, tenemos tu palabra, Señor, escrita, Señor, que podamos leerla, podemos apropiarnos de lo que tú tienes en esa palabra para nosotros. Tu palabra dice, Señor, que si hemos aceptado el sacrificio tuyo en la cruz, somos tus hijos. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de promesa, herederos de bendiciones que no pueden ni siquiera comprender nuestra mente natural. Señor, así que nos aferramos, Señor, a ti, nos aferramos a las promesas que tú tienes para nosotros. Levantamos nuestra vista, Señor, no para mirar el polvo, no para mirar nuestra desesperación, no para mirar nuestra imposibilidad, sino para mirar tu poder y mirar, Señor, el refrescamiento de tu Espíritu Santo que se mueve en nuestra vida. Señor, yo te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas que tienen dolor en este momento. Si tienen dolor físico, si tienen dolor emocional, si tienen un dolor, Señor, que sus ojos, Señor, les cuesta, Señor, mirar hacia arriba. Señor, ven y suple cada necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por suplir, gracias por ser fiel, gracias por protegernos, Señor. En cada momento recordamos, Señor, y vemos que tú has bendecido a tu pueblo, que tú nos has sostenido en todo tiempo, Señor, y continuarás haciéndolo. Señor, y no importa si vienen cosas buenas o si no, Señor, sabemos que tú sigues siendo el Señor. Así como esos jóvenes que estaban en Babilonia, que estaban enfrentados, Señor, estaban a punto de ser echados en ese horno de fuego. Dijeron, el Señor tiene el poder para salvarnos, pero aun si no lo hace, Él sigue siendo el Señor. Y esa es nuestra proclama, Señor, tú tienes el poder, y el poder, Señor, tú lo ejerces como tú tienes la voluntad de hacerlo, Señor, y nosotros te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Señor, ya sea aquí en esta tierra o en el más allá, Señor, nuestra promesa no es invalidada, Señor, por nuestras circunstancias. Tú eres el Señor y tú, Señor, cumplirás con tu palabra. Así que gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por hablarnos. Gracias por protegernos y fortalecernos en este tiempo. Señor, tú conoces nuestros deseos. Nuestro deseo es escuchar tu voz y poder obedecerte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Perdónanos cuando miramos a otras cosas. Señor, perdónanos cuando hablamos otras cosas o cuando dejamos de declarar tu verdad a las personas que lo necesitan escuchar en este tiempo. Utilízanos, Señor, para ser de bendición en el lugar donde estamos. Señor, que nuestras palabras sean de vida, Señor, que nuestra vida refleje tu poder y tu bendición a otras personas. Gracias por la oportunidad de hacerlo, Señor, y los que están doliendo, Señor, también nosotros nos dolemos con ellos. Señor, pedimos especialmente por la familia Ortiz, Señor, en este tiempo. Señor, gracias, Señor, porque tú sabes cómo hacer para derramar tu óleo, Señor, sobre ellos y tu paz que descienda sobre ellos en este tiempo, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por estar con nosotros. Llévanos en tus caminos, Señor, en estos días hasta que podamos volvernos a ver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios, gracias por ustedes. Si quieren abrir sus micrófonos, nos podemos saludar y dar gracias. Ahí veo a Luisito Davis. Bueno, veo que está conectado. ¿Te sirve el micrófono, Luis?
Parece que no. Bueno, ahí Edwin Cano que siempre pide. Bueno, ¿verdad? saludos a todos. Saludos a ti, Carlos. Qué bueno. Una buena palabra esa que diste. Gracias a Dios, Edwin. Qué gusto que siempre nos acompañas. Sí. Y me alegra que estés bien entusiasmado, porque así es como uno debe estar para ministrar a la gente. Amén, amén. Ahí está doña Claribel también. Qué gusto que siempre también nos acompaña. Qué gusto. Veo que David no puso el micrófono. Lo tiene abierto. Seguramente tiene algún problema de conexión. Sí. Pasa. Y al resto también, que Dios haga resplandecer su rostro en el transcurso de esta semana y que derrame bendiciones sobre cada uno de sus familiares y todas las cosas le salgan buenas. Amén, amén. Gracias. Gracias, Cano. Gracias, Cano. No sé si había un grupo en la iglesia, no sé. Los estoy echando al agua. Como Sí que estuvieron, pero ya ya salieron de ahí. conectarse. Ok. Sí, ya salieron. Sí, qué bueno. Eso es un buen comienzo. Don Hugo, saludos. Doña Alice. Ya, don Doldan, ¿cómo le va? Bien, ¿Todo usted? bien? Sí, señor, muy bien. Y doña Alice, bien. Ok. Ponga Sí, papo muy bien, para que gracias. los saluden. ¿Cómo están? Aquí les voy a poner a mi papá para que lo salude. A papi, ayer cumplió 79 años. Salude. Wow, felicidades. Abuela, todavía. Felicidades, Papotati. Abuela, dice. Sí. Venga, cantémosle a don Edwin. Oiga, Gracias. le van a cantar. Dale, dale. 1, 2 y 3. Cumpleaños Feliz. te deseamos a ti. Cha, cha, cha. Cumpleaños feliz y mucho más. Ahí le mandan saludos, papi. Cantaron, diga gracias, diga gracias. Gracias. Salud. Muchas Bueno, gracias. Saludos al Primis ¿qué Mayor. es eso de macadamia virtual? Academia virtual, ¿qué es eso? Soy yo, aquí sí nos escuchamos súper afinados. Sí, cantaron precioso. Primis, no mienta, Primis. Muchas gracias. Hola, don Evelis.